La primera palabra que pronuncia Juan el Bautista cuando empieza su ministerio fue convertidos. Y si examinamos los primeros capítulos de los evangelios, curiosamente, la primera palabra de Jesús cuando empieza su ministerio es convertidos. La conversión es tan importante que es la primera exigencia de Juan el Bautista y es la primera exigencia de Jesús. Pero yo quisiera traerles a colación la figura del apóstol Pablo porque me asombra, me sorprende la conversión de este hombre. No olvidemos que San Pablo, en primer lugar, es judío. Y por ser judío, manejaba la Torá, manejaba la ley. Por ser judío, fiel cumplidor de ley de alimentación, ley sobre el sábado, ley sobre el templo. En segundo lugar, el apóstol Pablo es griego. Maneja toda la cultura griega a la que le debemos tanto. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras y tantos otros que han marcado el pensamiento a nivel intelectual, a nivel filosófico. Pablo es un gran intelecto, maneja esta cultura. Luego hay que decir que el apóstol Pablo manejaba la cultura romana. Se había dejado imbuir también por esta cultura romana, la cultura que conquista, la cultura de guerra, la cultura que va por este mundo tomando territorios. Luego hay que decir que el apóstol Pablo, por ser judío, también perteneció al grupo de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Nada más y nada menos que los que cumplían hasta las comas de la ley. Este era un tipo fiel, un tipo recto, un tipo que vivía lo que la ley enseñaba. También hay que decir que era un gran celoso de la ley y por eso perseguía a muerte a los cristianos. Tenía cartas tanto a nivel político como a nivel religioso para perseguir las comunidades y encarcelar a todos aquellos que no renegaran del cristianismo. Y por eso dice el libro de los Hechos que Pablo aprobó y es el que tuvo las vestimentas cuando asesinaban a pedradas a San Esteban. Pablo fue un gran perseguidor, un gran opositor del cristianismo. Pero qué maravilloso observar por lo menos 3 grandes capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean muy despacio Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, donde se nos cuenta magistralmente la conversión o el cambio de vida del apóstol Pablo. Y de ser un opositor al cristianismo, de ser un perseguidor del cristianismo, pasó a ser un perseguido por causa del Señor. ¡Qué cambio! ¡Qué conversión más extraordinaria la de este hombre! Y cuando se convierte, efectivamente, Pablo pasa a ser un gran escritor.
escribe por lo menos 13 cartas que engrandecen la fe y que engrandecen el Nuevo Testamento. Basta mencionar la carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, la carta a Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, la carta a Tito, a Filimón, etc. Un gran escritor y por tanto un gran teólogo. Pablo también pasó a ser un gran evangelizador. Es el que a diestra y a siniestra, y ante la cárcel y ante grandes conflictos, ¿cómo te explicas que durante, o por lo menos 5 veces lo agarraron a leñazos y le ponían 40 leñazos menos uno? Y cuando salía de esos terribles castigos, se arrodillaba y decía: te alabo y te bendigo, Padre, por haberme encontrado digno de ese gran castigo, de esa gran azotada. Este hombre sí que hizo un cambio extraordinario en la vida, y después de ser acompañado, San Pablo, hay momentos que se encuentra completamente solo por causa del Señor. ¿Y dónde está, a mi corto entender, la raíz? ¿Dónde está la clave de la conversión del apóstol Pablo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, repito, en el capítulo 9, hay un detalle en el que quisiera detenerme, y es que mientras el apóstol Pablo va para Damasco en busca de las comunidades cristianas para arrasarles, para castigarles y para llevarles a la cárcel, a eso del mediodía, dice la Biblia que de repente, fíjate la palabra, de repente una gran luz le invade y lo bota al suelo, y allí está la raíz para la conversión del gran apóstol. Notemos la palabra de repente. Pablo no estaba en el templo. Pablo no estaba ayunando. Pablo no estaba en oración. Pablo no estaba de rodillas clamando a Dios. Pablo tenía un proyecto: destruir a la gente del camino. Su sueño era acabar con los cristianos. Pero dice la Biblia que de repente aquella luz lo bota. Y aquí está la raíz de la conversión del apóstol. Porque Dios, cuando toma la iniciativa, de repente irrumpe en tu vida. Donde menos lo espera, el Señor te llama y te constituye en suyo, te constituye en su hijo, te constituye en instrumento de la gracia para evangelizar hoy, que tanto lo necesita este mundo. Esto mismo es lo que aconteció, por ejemplo, con Abraham. Si lees el libro del Génesis en el capítulo 12, de repente el Señor le dice a Abraham: deja Ur de Caldea, deja tu tierra, deja tu casa, deja todo cuanto tienes y vete a una tierra que te mostraré. Y Abraham es el padre en la fe porque atesora este acontecimiento repentino que le cambia todos sus planes, que le cambia toda su vida. Lo mismo acontece, queridos hermanos y hermanas, por ejemplo, con Moisés. Moisés estaba tan habituado a pastorear las ovejas por el desierto. Pero un día se le ocurre ir un poquito más allá del desierto. Y de repente se le aparece una zarza que arde y que no se consume. Y una voz que le dice:
Moisés, Moisés, ve a liberar al pueblo. Note usted, de repente se aparece aquella zarza ardiendo y la voz, ve a liberar al pueblo. Y Moisés es el gran liberador del pueblo de Israel, sin un largo proceso, sino que de repente se le aparece el Señor y le constituye en su siervo, le constituye en liberador del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento acontece lo mismo. Vea usted Lucas capítulo 5, de repente se aparece el Señor a orillas del lago de Galilea y encuentra a Pedro, Santiago y Juan lavando sus redes. Y el Señor les dice, nada papitos, para adentro de nuevo, remamar adentro, echen las redes a la derecha. Note usted, de repente, un cambio total en su vida. Esto mismo acontece también cuando Jesús ha muerto. Jesús resucita. Y el Evangelio de Juan, capítulo 19, y si tú quieres, capítulo 20, de repente aparece el Señor en medio de ellos que están a puerta cerrada por miedo a los judíos y les dice, paz a vosotros. Qué extraordinario es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Algo parecido en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, están los apóstoles en compañía de María, orando, invocando la fuerza del Espíritu Santo. De repente se vienen unas ráfagas de viento y llamas de fuego. Y esto cambia totalmente el panorama de los apóstoles y de la Santísima Virgen. Hermanos y hermanas, estemos atentos, porque de repente, sin que menos lo esperes, también el Señor te está llamando. Conozco hombres que su cambio fue tan repentino. Basta que hubiese nacido su primer hijo y aquel hombre que tomaba, aquel hombre que se emborrachaba, toma la noble y profunda decisión de, al ver a su hijo, toma la decisión de no tomar y se vuelve un hombre sobrio. Conozco gente que en una Eucaristía, conozco gente que en un retiro, conozco gente que incluso en una prédica a través de redes, a través de la radio, a través de la televisión, ha cambiado y ha tomado otro camino. Esto es justamente lo que aprendemos del apóstol Pablo. De repente el Señor irrumpe en su vida y aquel hombre perseguidor a muerte se convierte en el perseguido por defender el cristianismo. Que el apóstol Pablo nos inspire para también ustedes y yo hacer cambios en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, no quiero terminar esta breve reflexión sin agradecerles infinitamente ese gesto de amabilidad, ese gesto de apoyo, de tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias de verdad por suscribirse, muchas gracias por tocar la campanita y atesorar esta breve reflexión que cada domingo le notificamos. Permítame implorar al Señor que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga abundantemente.